Comprar una casa es uno de los mayores compromisos financieros de tu vida. La opinión general dice que invertir dinero en una casa en la que vivir es un verdadero signo de éxito financiero y subir en la escalera de la propiedad, o de property ladder como le decimos acá en el Reino Unido. Y pensamos que esa es una meta que vale la pena perseguir. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay un mejor uso para tu dinero en lugar de invertirlo en la casa en la que vives y encima tener un compromiso de 25 años donde básicamente estás pagando un préstamo? En este video te explico cómo. Hola y bienvenidos a este canal donde hablamos sobre mentalidad, dinero e inversión y sobre todo informamos a la comunidad latinoamericana en el Reino Unido y en todo el mundo sobre cómo generar riqueza a través de la inversión en uno de los mercados inmobiliarios más rentables del mundo. En caso de que no estés familiarizado con el proceso de comprar una casa aquí en el Reino Unido, básicamente tienes que cumplir un par de grandes requisitos. El primero es que realmente tienes que poner un depósito inicial que suele estar entre el 10 y el 15% del valor de la propiedad en caso de que quieras comprar una casa a tu nombre personal, o el 25% en caso de que lo hagas a través de una compañía limitada, que dependiendo de tu estrategia suele ser la mejor opción. Además de eso, necesitas pagar el impuesto del stamp duty. Necesitas pagar los costos de tasación y traspaso, conocidos acá como surveying and conveyancing, que son aquellos que ayudan a garantizar que la casa que estás comprando esté en las condiciones adecuadas, lo cual eventualmente ayudará a que la casa aumente el precio con el tiempo. Toda la cuestión de si debes comprar o alquilar se reduce a lo que vas a hacer con el dinero que tienes ahorrado. Entonces, la comparación entre comprar una casa o no realmente depende de lo que piensas hacer con ese dinero, contrastando otras alternativas para invertirlo. Así que en este video vamos a explorar este concepto con más detalle. Para dar un poco de sentido a esta información, necesitamos establecer una línea base con algunas cifras inventadas. Sí, eso significa que vamos a mirar algunos números, pero no te preocupes porque trataré de hacerlo lo más simple posible de seguir. Así que la primera suposición es que ya tienes suficiente dinero en el banco para poder comprar una casa cómodamente o para invertir ese dinero de otra manera mientras sigues alquilando. Históricamente, usando algunos datos del registro de la propiedad o del Land Registry aquí en el Reino Unido, desde la década de 1960 vemos que los precios de las casas han crecido alrededor de un 6 al 7% anualmente. Considerando que la inflación ha aumentado aproximadamente un 2 a un 2.5% al año, esto significa que los precios de las casas superan la inflación por esa diferencia, que es alrededor del 4%. En teoría, cuando inviertes en tu propiedad, tu objetivo debería ser superar ese 4% para generar una buena tasa de retorno sobre tu inversión, siempre y cuando consideres la compra de la casa como una inversión. Así que el 4% es esa línea base que intentamos superar. Algo que es muy común es que las personas no están al tanto y no tienen el conocimiento de las formas en las que pueden invertir. Y como resultado, muchas veces terminamos manteniendo nuestro dinero en el banco durante periodos prolongados mientras intentamos acumular lo suficiente para hacer una inversión. Permíteme comenzar diciendo que mantener tu dinero en el banco normalmente te dará los peores tipos de retorno sobre tu inversión, ya que hemos visto tasas de interés de ahorro tan bajas como el 1% en el Reino Unido, lo que en comparación con la inflación típica del 2% significa que habrías perdido dinero simplemente manteniendo tu efectivo en el banco. Hubo un estudio que analizó el periodo entre 1975 y 2012. Lo que ese estudio encontró esencialmente fue que por cada una libra que invertías en una casa en 1975, para finales del 2012 habrías tenido 12 libras de retorno. Básicamente, si invertiste 20,000 en 1975, se convirtió en 250,000 al final del periodo de 37 años. Entonces, básicamente, una apreciación de 12 veces de tu inversión. Si hubieras tomado los mismos 20,000 e invertido en bonos de tesoro de Estados Unidos, que es una de las inversiones más comunes que la gente realiza, durante el mismo periodo de 37 años, tus 20,000 habrían llegado a ser 175,000, por lo que obviamente en este escenario comprar una casa hubiese resultado una opción mucho mejor que mantenerla como una inversión en efectivo. Hay otras formas de invertir tu dinero que podrían darte tasas de retorno mucho más altas, por ejemplo las criptomonedas, pero invertir en esta estrategia, como cualquier cosa, significa que realmente necesitas entenderla para reducir los riesgos. Los gurús financieros siempre recomiendan que solo inviertas en ese tipo de estrategia parte del exceso de efectivo que puedas permitirte perder en caso de que las cosas no te salgan bien. Poniéndome como ejemplo, te cuento que yo invertí un par de miles de libras en una criptomoneda muy prometedora en el 2022 a un centavo por moneda, esperando que eventualmente llegara a costar hasta 5 o 6 dólares por moneda 5 años después. Han pasado 2 años y aún no despega. Pero si llega a despegar de la forma esperada, obtendré un gran retorno en una cantidad que no me afectó cuando invertí y dando gracias a Dios no me está afectando ahora. Pero sigue siendo una incertidumbre y si ese crecimiento ocurre, me estaré pateando por no haber invertido más. Supongo que así es la vida, o como diría el gran Frank Sinatra, that's life. Otros inversores recomendarán invertir en acciones, pero como cualquier cosa, estas están sujetas al mercado. No sé si estás al tanto de cuánto perdieron en valor las acciones de la red social X, anteriormente Twitter, cuando su actual dueño Elon Musk hizo algunos comentarios políticamente incorrectos. El valor de esas acciones se desplomó simplemente por haber su propietario dicho algo incorrecto. Algo similar ha sucedido con las acciones de Google. Si sabes cómo gestionar este tipo de inversión, puedes ganar muchísimo dinero vendiendo y comprando en el momento adecuado, pero el riesgo también es mayor. Una vez más, los gurús de las finanzas recomiendan invertir solo lo que puedas permitirte perder en caso de que las cosas no salgan bien. Así que una forma en la que a mí
me gusta pensar en la inversión inmobiliaria es que los riesgos se reducen porque incluso si los precios de las casas bajan, como a menudo lo hacen dependiendo de la economía, al menos todavía tengo una casa física hecha de ladrillos y cemento. No es por nada que tengamos refranes en inglés que se refieren a algo como tan seguro como las casas o as safe as houses. Puedes revisar en Google lo que significa. Entonces, cuando compras una casa en el Reino Unido, hay dos cosas que necesitas tener en cuenta. Como se mencionó antes, lo primero que necesitas es el depósito inicial. Ya sea un depósito del 10 o del 20 o del 25%, necesitas tener ese dinero en efectivo a la mano. Y además de eso, necesitas tener suficiente dinero para cubrir los otros costos, incluidos los impuestos mencionados. Habiendo tenido en cuenta eso, vamos a hacer algunos números. Supongamos que compras una casa de 100,000 libras con una hipoteca del 75%, lo que significa que necesitas un depósito de 25,000. Los costos legales ascienden aproximadamente a 1,600 y el impuesto del stamp duty asciende aproximadamente a 3,000 si estás comprando a través de una compañía limitada. Eso de la compañía limitada es bastante importante porque tiene implicaciones fiscales que a largo plazo te van a beneficiar mucho. Esta cifra de impuesto varía si es que estás basado en el extranjero y potencialmente hay otros costos involucrados como los honorarios del broker hipotecario y posiblemente informes especializados, pero para este ejemplo solo mantendremos los números simples. Para ejemplos más detallados siempre puedes suscribirte al canal y mantenerte al día con mis otros videos. Entonces, para comprar esta casa necesitaríamos un inicial de 29,600. También vale la pena mencionar que para un precio de propiedad inferior a 250,000 no hay impuesto de stamp duty que pagar si es que es tu primera propiedad y si es que estás comprando a tu nombre personal. Una de las principales diferencias es que si compras a tu nombre, cualquier dinero que obtengas del alquiler de la propiedad estará sujeto a impuestos y cualquier beneficio o ganancia que obtengas se sumará a tus ingresos. Eso afectará al impuesto a la renta o al income tax que pagues si es que ese aumento te lleva por encima del umbral del impuesto sobre la renta. Por eso la estrategia ideal es comprar vía la creación de una compañía limitada, ya que te ahorrarás de pagar cantidades excesivas en impuestos. Veamos algunos números. Ya hemos asumido que esta compra será una inversión y que para vivir seguiremos alquilando. Este podría ser un escenario muy posible para personas que viven en ciudades como Londres, donde es casi imposible comprar algo con un depósito de 25,000 libras. Pero también es muy posible que hayas estado en el Reino Unido durante muchos años y tengas esta cantidad o incluso más ahorrada. Así que veamos un ejemplo real. Abrimos el sitio web de Zoopla. También puedes hacer esto con el sitio web de Rightmove, pero para este ejemplo usemos Zoopla. Veamos en una ciudad como Bradford, que está muy cerca de Leeds. La razón por la que estoy mirando a Bradford es porque yo estoy en el proceso de comprar una propiedad allí, así que tengo acceso a alguna información relevante que podemos usar para este ejemplo. Entonces busquemos propiedades en venta, pero para este ejemplo dijimos que usaríamos la marca de 100,000. Normalmente me gusta buscar casas con un mínimo de 2 dormitorios porque atraerá inquilinos con familias pequeñas. Normalmente no miro propiedades nuevas o de subasta porque esas requieren un conjunto diferente de habilidades que no necesitamos para este ejemplo. La búsqueda nos arroja algunas propiedades por debajo del rango de precio de 100,000, así que vamos con la única que hay a ese precio, que para nuestra sorpresa en realidad es una casa de 3 dormitorios. Y si miramos el plano del piso, podemos ver que la sala es tan grande como las dos habitaciones de arriba juntas. Así que en teoría podríamos poner una pared en el medio y hacer una cuarta habitación, que si se alquilan individualmente agregaría la cantidad de dinero que esta propiedad podría generar. Si nos desplazamos hacia abajo a la calculadora de hipotecas y decimos que queremos pagar un depósito del 25% al 5% de interés, tendríamos que pagar 438 al mes para cubrir esta hipoteca. En el momento de hacer este video, la mayoría de las hipotecas oscilan entre el 4 y el 6% dependiendo de las diferentes condiciones del comprador. Así que usemos el número intermedio, mantengamos ese 5% para este ejemplo. Entonces, en teoría, necesitas alquilar esta propiedad por encima de 438 libras al mes para cubrir este costo. Así que al mirar ese número, vemos que un alquiler estándar proporcionará un alquiler mensual de 750 libras. Esta es una de las razones por las que me gusta usar Zoopla, porque nos dará un estimado de cuánto se están alquilando este tipo de propiedades en esta área. Algo que me preguntan mucho es si las personas calificarán para una hipoteca si sus ingresos no son muy altos. La respuesta es que depende de los prestamistas disponibles. Algunos requerirán que ganes por lo menos 20,000 al año para calificar para este tipo de hipoteca. Algunos podrán requerir más, algunos incluso podrían requerir menos, pero para este tipo de hipoteca para alquiler conocidas como buy to let, el monto del alquiler es una de las principales consideraciones que van a facilitar que acepten tu aplicación. Así que al mirar esta propiedad podemos ver que genera más que suficiente para cubrir los gastos mensuales de la hipoteca y te deja 312 mensuales. Tenemos que tener en cuenta que si no estás viviendo en Bradford necesitarás un agente para administrar la propiedad cuando surjan necesidades de mantenimiento, por ejemplo. Sumándole a eso otros costos, todos ascienden aproximadamente al 18 o al 20% del valor del alquiler. Solo para estar del lado conservador, digamos que tus costos ascienden al 20% del alquiler de 750 en este caso. Eso suma 150. Así que 750 menos 438 de los pagos de la hipoteca menos 150 de los costos mensuales nos dejaría con 162 mensuales de nuestro bolsillo. Si lo miras así tal cual, esto parece una cantidad muy pequeña, pero si la multiplicamos por 12 meses llega a 1,944 libras y considerando que si invertiste 25,000 para el depósito, significa que esos 25,000 que invertiste te dan un rendimiento del 7.78%, que es un 3.78%
más que ese 4% que habíamos mencionado anteriormente. Además, yo sé que el crecimiento de la plusvalía en Bradford durante los próximos 3 años es del 27%, por lo que esta casa valdrá $127,000 en el 2027. Así que si dividimos esos $27,000 para 3, obtendremos un 9% adicional por año. La razón por la que yo sé esto es porque, como les mencioné anteriormente, acabo de comprar esta casa en Bradford y lo más importante, sé dónde encontrar estas cifras y cómo analizarlas. Así que en este ejemplo, la persona que compre esta casa tendrá un adicional de $27,000 en su bolsillo en 3 años. Ese dinero lo podría sacar si vende la casa o si refinancian la propiedad. En este proceso habrán recuperado los $25,000 invertidos solo en el valor de la plusvalía. Más sobre esto en futuros videos. Uno de los mayores errores que cometen las personas al pensar en comprar una casa es que no tienen idea que este tipo de análisis incluso existen. Pero como puedes ver, son muy útiles para reducir el riesgo de comprar una casa. Solo para dar algo de contexto sobre la importancia de estos números. Piensa que en Londres la mayoría de las inversiones inmobiliarias ni siquiera generan un 2% de retorno sobre la inversión. Y el crecimiento de la plusvalía se ha ralentizado al punto de que algunas áreas solo están mirando un crecimiento de capital del 3 o 4% por año. Así que si nuestro objetivo es hacer que nuestro dinero crezca, entonces tiene más sentido invertir en áreas de mayor crecimiento. También hay muchas más consideraciones que hacer, por ejemplo, dónde invertir. En este caso yo elegí Bradford porque está muy cerca de Leeds y sé que Leeds se está expandiendo porque hay mucha inversión que está entrando en la ciudad. Muchos bancos y otros grandes empleadores se están mudando para allá. Por este motivo sé que la demanda de alquiler para estas propiedades seguirá creciendo. Por si no lo sabes, hay un déficit de viviendas en el Reino Unido, que es otro de los motivos por los cuales poseer una o más propiedades de alquiler sigue siendo una inversión rentable si es que sabes cómo hacerlo. Este déficit es también la razón por la cual los alquileres son tan caros, porque hay más demanda que oferta. Como te había mencionado anteriormente, es verdad que hay otras inversiones que son más rentables que puedes hacer con tu dinero, pero como dice Robert Kiyosaki, que es el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa. Pero al mismo tiempo, cuanto mayor es el riesgo, más conocimiento necesitas tener para poder gestionar ese riesgo. En mi opinión personal, la inversión inmobiliaria es una de las inversiones más seguras que existen. No es por nada que algunas de las personas más ricas del planeta hayan hecho sus millones en inversiones inmobiliarias. Para este ejemplo, elegí la primera propiedad que apareció, pero si sabes cómo optimizar los números, resulta que los retornos pueden ser mucho mayores, como por ejemplo si compras a menor precio, o si rentas a múltiples ocupantes o estudiantes, si compras en una zona de mayor rentabilidad, si compras, refaccionas y rentas o vendes, etcétera, 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 etcétera. Igualmente, este tipo de estrategias las iré desglosando en otros videos. Espero que este te haya proporcionado una valiosa visión de las posibilidades de hacer crecer tu dinero a través de la inversión en propiedades y haya despertado tu curiosidad sobre cómo se hace para que puedas seguir viendo más de mis videos sobre el tema, y espero te motive a considerar este tipo de inversión. Si encontraste algún valor en este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita, ya que esto me dará la oportunidad de informar a nuestra comunidad de habla hispana en el Reino Unido y del mundo sobre estas oportunidades y sobre todo poder hacerlo en su propio idioma, lo cual a veces puede ser una limitación. Y si tienes alguna pregunta, sabes dónde dejarla. Y recuerda, no trabajes duro por tu dinero, más que tu dinero trabaje duro para ti.